y después pasaremos enseguida a ver el producto funcionando. JReport realmente es una herramienta para el análisis y el reporting, una herramienta de BI que está formada realmente por tres productos, por así decirlo, por 3 ediciones del mismo producto. Todos los clientes, todos los usuarios que tengáis una licencia de Microsoft Dynamics NAV y con el contrato de actualización vigente, tenéis disponible el JET Express. Funciona a partir de la versión 2009. Es digamos una licencia básica que nos permite pues ya realizar una serie de labores en cuanto al análisis y el reporting básico. La siguiente versión es JET Essentials. JET Essentials es una versión ya, una solución completa de análisis y reporting que ofrece ya pues herramientas avanzadas pues para poder crear los informes desde cero. Siempre, en todos los casos, utilizando como herramienta, digamos, de usuario final el Excel. Esa es la ventaja que, bueno, pues todos conocemos más o menos Excel y utilizamos Excel como para hacer pues nuestros análisis y nuestras proyecciones de datos y realmente es lo mismo que utiliza JReport, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, es una ventaja en cuanto a que ya estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de herramientas. Y después tenemos JET Enterprise. JET Enterprise es una solución completa de Business Intelligence que permite explotar los datos a través de un almacén de datos, de un data warehouse y a través de los cubos, una serie de cubos dimensionales que están donde podemos encontrar los datos ya preparados para realizar el análisis de una forma pues muchísimo más ágil y muchísimo más rápida. ¿De acuerdo? Estas serían un poquito las 3 ediciones del producto. Yo me voy a centrar en las 2 ediciones comerciales, que es Essentials y Enterprise. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero un poquito lo que es JET Essentials. Muy rápidamente comentaros que, bueno, como veis es un add-in, es un programa que se instala, digamos, sobre Excel y vamos a encontrar a partir de ahí pues una barrita más de herramientas, una cinta de herramientas con todos los elementos necesarios para trabajar con JReport. Comentaros que funciona para cualquier versión de Excel. Lógicamente pues la vamos a ver con Excel 2013, con la última, pero funciona también en versiones anteriores. Como veis en la barra pues podemos encontrar todos los elementos necesarios para configurar cualquier origen de datos, no solo Navision, sino cualquier otro origen de datos sobre el que queramos realizar nuestros informes. Y en un mismo informe pues podemos combinar varios orígenes de datos sin ningún problema. Tenemos todas las herramientas de diseño. JReport es fundamentalmente una herramienta para que cada usuario pueda desarrollarse los informes que queramos, ¿no? Aunque también, por supuesto, pues podemos tener una serie de informes hechos o nosotros pues podemos facilitar una serie de informes ya hechos y que pues, constituyan un proyecto completo de BI, ¿de acuerdo? Pero también es una herramienta que todos los usuarios con permisos de diseñador pues pueden utilizar para realizar sus informes. Aparte de esto, tenemos también, por supuesto, las opciones de ejecutar. Aquellos usuarios que simplemente vayan a ejecutar los informes, pero que no necesiten diseñar, pues tienen también las opciones pues para poder marcar los filtros, navegar por los informes y demás, ¿de acuerdo? Algo muy importante que veremos y es que JReport siempre conserva el origen de los datos en cada dato agregado, en cada sumatorio, en cada elemento del informe. De forma que podemos navegar, al igual que hacemos desde Microsoft Dynamics NAV con un campo calculado, pues podemos hacer lo mismo desde un informe de JReport. También podemos utilizar una herramienta de planificación para distribuir los informes de una forma pues muy rápida y desatendida. Es decir, que yo puedo tener un conjunto de informes que periódicamente, pues por ejemplo una vez a la semana o una vez al mes, pues tengo que ejecutar y enviar por correo electrónico pues a los componentes del Consejo de Administración o de una oficina técnica de mi empresa o de lo que sea. Pues estos informes los puedo planificar para que se ejecuten en cualquier momento y se envíen automáticamente por correo electrónico, con lo cual pues estoy garantizando la distribución de los informes de una manera desatendida. Y por supuesto pues tiene todas las herramientas de ayuda, aparte de lo que es la ayuda en línea, pues también hay una serie de foros y demás que luego os comentaré un poco más en detenimiento.
Bien, realmente para los usuarios para cualquier usuario de JReport, pues veréis que podemos obtener cualquier tipo de origen de datos. Podemos trabajar con cualquier tipo de origen de datos y eso es una ventaja. No es solo para Microsoft Dynamics Snap, aunque por supuesto para Dynamics Snap tiene pues una serie de ventajas adicionales, pero funciona con cualquier otro origen de datos. La información siempre, en caso de JReport Essentials, se actualiza en tiempo real. Quiere decir que no hay por en medio ninguna actualización de bases de datos adicionales o de bases de datos sincronizadas ni nada de esto. Es una herramienta de consulta, por lo que pues ni bloquea ni modifica los registros en principio de la base de datos y por lo tanto pues en ese sentido es inocua, ¿no? Quiere decir que lo máximo que nos puede pasar o lo peor que nos puede pasar utilizando JReport es que nos confundamos en el informe, pero nunca vamos a estropear, por así decir, los datos de origen, ¿de acuerdo? Pues, tenemos la posibilidad de generar formatos para su distribución, ya no solo en Excel, por supuesto, sino también pues un Excel que no se pueda modificar, en formato HTML o en formato PDF. Y como os comentaba antes, podemos también distribuir de forma automática y desatendida todos los informes que vayamos realizando. Existe un conector específico para Microsoft Dynamics Snap que lo hace más potente, por eso os comentaba que es también pues, importante tener en cuenta estas características para los que seáis usuarios de este RP. Y luego que todos los filtros llevan, como veis, la misma nomenclatura que se utilizan en Dynamics NAV, es decir, que tenemos pues el pipeline, puntos, mayor que, menor que, igual a, es decir, todos los símbolos de los filtros los podemos utilizar de la misma forma que lo utilicemos en NAV. Lo más importante quizá de las características es lo que os comentaba, que desde cualquier celda de un informe hecho con JReport, pues yo puedo acceder a la base de datos. Esta sería la base de datos en la versión anterior, en la 4 o la 5, ¿vale? Pero a base de datos en cualquier versión de nuestra de nuestro RP. Con lo cual, pues tengo siempre el origen de datos presente de dónde ha salido cada una de las informaciones que me está mostrando mi informe. Y está disponible para cualquier versión. Lógicamente nosotros lo vamos a ver con la última versión de Navision y la última versión de Excel, pero está disponible para todas las versiones. Bueno, pues con JReport realmente pues podemos plantear cualquier tipo de informe, ya sea pues un informe en detalle o ya sea pues más tipo de cuadro de mando, pues con indicadores de gestión, etcétera, etcétera. Lo podemos utilizar para cualquier, es de uso múltiple para cualquier tipo de área funcional y para cualquier tipo de informe. En cuanto a los valores añadidos de la herramienta, pues comentaros básicamente que como se basa en trabajar con Excel, pues nosotros ya tenemos mucho aprendido, ¿no?, de Excel, porque todos sabemos más o menos utilizar a mayor o menor grado esta herramienta. Por lo tanto, pues el grado de aprendizaje, pues se reduce, lo que es el tiempo de aprendizaje, se reduce pues muchísimo. También resulta rápido porque no tenemos que esperar a que un departamento de programación pues realice los informes, sino que nosotros mismos los podemos realizar. Y también es preciso, ya que bueno, pues sin esta herramienta pues siempre tenemos que utilizar pues lo típico de copiar, pegar, ¿no?, de diferentes orígenes de datos, o como mucho pues utilizar un conector ODBC para sacarlos y demás, pero bueno, pues no deja de ser una herramienta, una serie de herramientas que pueden proporcionar muchos errores, ¿no? Pueden ocasionar muchísimos errores. Sin embargo, con JReport, una vez que tenemos establecido el formato del informe, pues ya no tenemos más que ejecutar y por lo tanto pues nunca se nos va a olvidar nada. Él va a refrescar los datos en función de las reglas que hayamos establecido para cada uno de los informes. Y bueno, pues sin más voy a pasar a mostraros un poquito lo que sería JReport, primero con unos ejemplos que ya están hechos y después vamos a hacer un par de informes muy rápidos desde cero. Bueno, lo que estamos viendo ahora es pues un pequeño cuadro de ventas, es simplemente un ejemplo, no os quedéis con el motivo, ¿no?, sino con el ejemplo en sí. Es un pequeño cuadro de ventas, un ranking de ventas donde tengo pues los X clientes, en este caso los 3 mejores clientes. Como veis también en las siguientes celdas pues tengo el detalle de esas facturas, pues con una pequeña gráfica de coste-beneficio, ¿de acuerdo?, el detalle de las facturas de cada uno de estos clientes.
como veis, yo puedo directamente, en cada una de las celdas que tienen un dato, aparece un drill down, una flechita hacia abajo, como en un campo calculado, y yo desde aquí mismo pues puedo directamente abrir el origen de datos, perdón, que se me ha quedado aquí abajo, y poder ver el detalle de esas facturas, en este caso, el detalle de esos movimientos que está sumando en ese sumatorio, ¿de acuerdo? Es decir, para cada uno de los datos, por ejemplo, en este caso lo mismo, ¿vale? Pues puedo ver las facturas que está teniendo en cuenta, ¿vale? Y como veis, lo que hace es abrir directamente la base de datos de Microsoft Dynamics NAV. Esta sería, en concreto, Dynamics NAV 2013. Como os digo, funciona también perfectamente para los que tengáis otras versiones, con 4.0, con 5, con 2009, sin ningún problema. Yo la estoy haciendo ahora, lógicamente, la demostración con la última versión. Por supuesto, a partir de aquí pues podríamos navegar para ver más información adicional. Esto ya sería pues lo típico que podemos hacer en cualquier navegación de Navision, ¿de acuerdo? De Microsoft Dynamics NAV. Lo mismo ocurre a nivel de factura, por ejemplo, a nivel de las facturas que yo tengo aquí, pues si por ejemplo quiero consultar pues cualquiera de estas facturas, por ejemplo esta es la 103.031, pues veis que el drill down me lleva directamente a esta factura y yo desde aquí pues puedo ver toda la información relacionada, pues por ejemplo en este caso pues podría ver el asiento contable que se realizó cuando se registró la factura, ¿de acuerdo? O podría ver la factura en sí, simplemente seleccionando el movimiento y mostrar, ¿de acuerdo? Como veis, lógicamente, como no podía ser de otra forma, pues coinciden los datos con lo que nosotros tenemos aquí, con lo que nosotros tenemos en Excel, ¿de acuerdo? Bien, por supuesto podemos ejecutar el informe. Simplemente lo único que tenemos que hacer es pulsar en el botón de report y marcar los diferentes filtros. Pues por ejemplo, en este caso, pues lo voy a hacer como es una base de datos de prueba, pues tenemos datos ya de 2014. Vamos a hacer para 5 clientes en vez de para 3 del año 2014, por ejemplo. Como veis, siempre sale el tiempo de ejecución, siempre vamos a ver el tiempo de ejecución de lo que le cuesta hacer el informe, ¿de acuerdo? Y ya pues nos muestra el informe ya realizado. Lo mismo que hacíamos antes, ya veis que ahora pues me han aparecido los 5 clientes que yo le he comentado del año 2014, como veis, y lo mismo, yo puedo directamente a través de cualquier celda pues navegar al drill down y ver los datos que está teniendo en cuenta, en este caso, pues para este saldo, ¿de acuerdo? Y lo mismo pues a nivel de cualquier otra información que nosotros tengamos en cualquiera de las otras celdas. Pues por ejemplo, vamos a navegar por esta misma, vamos a ver alguna, por ejemplo, vamos a coger alguno que tenga varias líneas para que podamos verlo mejor. Por ejemplo, vamos a coger esta misma de aquí, ¿vale? Esta misma que tiene varias líneas, la 103.011. Pues como veis esta factura, si yo voy aquí a navegar, vamos a ver el histórico de facturas, vamos a ver el documento de factura, pues desde aquí incluso pues podría coger datos de un determinado producto que estoy incluyendo en una de las facturas, ¿de acuerdo? Como veis, toda la navegación y todo lo que podemos hacer a partir de que entramos en Navision, pues es exactamente lo mismo, pero queda de alguna manera enlazado la información agregada, la información de nuestro informe con la información que nosotros tenemos en Navision. A partir de aquí pues podríamos hacer cualquier tipo de consulta, de existencias o de lo que fuera. Bien, por supuesto, podemos ver muchísimos ejemplos, no tenemos tampoco mucho tiempo para poder ver muchas cosas, pero bueno, pues por enseñaros otras cosas que podemos plantear con esta herramienta, vamos a
os voy a enseñar algún otro ejemplo. Pues, por ejemplo, en este caso estamos viendo pues un pequeño cash flow en el que hemos establecido una serie de partidas de activo y pasivo, pues con una serie de cuentas que se van sumando en cada caso, y aquí tenemos los importes. Y como en el caso anterior, pues ya veis el drill down que nos permitiría pues analizar estos importes a un mayor nivel de detalle. Lo mismo, pues tenemos las opciones siempre dentro de la barra de JET, pues de ejecutar el informe, de actualizarlo, etcétera, etcétera. En este caso tenemos una segunda ficha donde pues estamos viendo pues el top de los 5 mejores clientes o proveedores o productos pues con sus correspondientes gráficas y demás. Es decir, todo este tipo de informes pues ya es preparar lo que nosotros necesitemos en cada caso sin ninguna otra limitación. Resuelve muy bien también los temas de multiempresas. Se me olvidó comentaros, bueno, en el cash flow lo estabais viendo, pero bueno, pues por poner un pequeño ejemplito muy sencillito de multiempresa, voy a abrir otro informe que tengo aquí. Vale, aquí tenemos este informe, nada, ya veis que es muy pequeñito, pero como veis en una misma línea pues tengo ventas nacionales, Unión Europea y ventas internacional de 2 empresas de la misma base de datos, ¿de acuerdo? Con lo cual pues directamente desde aquí yo puedo navegar directamente a una empresa, se me ha quedado aquí abajo, ¿vale? Puedo navegar directamente, como veis, a la empresa Cronus, los movimientos que está teniendo en cuenta pues para este acumulado de ventas nacionales de esta cuenta, ¿de acuerdo? O para la empresa Ibermática, en este caso, ¿de acuerdo? Que serían estos otros importes. Como veis, podemos hacer pues pequeñas consolidaciones de todas las empresas que tengamos en nuestras bases de datos. No tiene por qué ser exclusivamente para una determinada empresa. Bueno, yo casi lo que pasaría es a hacer un pequeño informe directamente para que veáis un poco cómo es la operativa. Vamos a sacar un Excel en blanco. Y bueno, como veis aquí tengo la barra de JET, donde tengo todas las herramientas que os estaba comentando antes en la presentación, ¿de acuerdo? Aquí veis que tengo varios orígenes de datos, en este caso voy a emplear uno para Navision 2013, pero como veis, pues también puedo tener de otras versiones del producto anteriores o lo que sea. Y aquí tengo la empresa que por defecto va a emplear para hacer el informe, aunque por supuesto, como os digo, en un mismo informe pues puede haber datos de varias empresas. Muy bien. Para hacer el informe, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es pues empezar a trabajar con el Excel. Para ello tenemos varios asistentes. Como veis aquí, tenemos una serie de asistentes que nos van a permitir trabajar con él. Os enseño uno muy rápido, muy sencillito, que es el explorador. Este asistente nos permite, a partir de la empresa, perdón, de la base de datos que tenemos y de la empresa, pues seleccionar, como veis, todas las tablas y todos los campos. También puedo seleccionar exclusivamente aquellas tablas que yo he marcado como favoritas, para no tener que elegir siempre desde todas las tablas, sino solo las que yo más empleo. Y para cada tabla también los campos que yo he empleado como favoritos, que no tienen por qué ser todos los campos de la base de datos. Con lo cual, pues tengo un conjunto de datos para hacer los informes mucho más reducido que si tuviera, pues como veis, todas las tablas, las 900 y pico tablas que hay en Navision, ¿no? O en cualquier otro origen de datos. Bien, en este caso, por ejemplo, pues para hacer una cosita así muy rápida, podemos ponernos en clientes y vamos a directamente a buscar el número de cliente. Vamos a sacar el número de cliente a Excel. ¿De acuerdo? Estamos en modo de diseño. Vamos a sacar, por ejemplo, el nombre. Como veis, simplemente lo buscamos por orden alfabético, es muy sencillito, ¿eh? Y vamos arrastrando. Como veis, es simplemente buscar y arrastrar. Vamos a sacar, por ejemplo, las ventas. Vamos a sacar el beneficio bruto. Ya veis que simplemente arrastrar los campos que nosotros queremos. Vamos a sacar el saldo en divisa local, por ejemplo. Bueno, con estos campos ya tenemos bastante para hacer un pequeño ejemplo. Como veis, pues voy componiendo el informe. Por supuesto, puedo añadirle totales o cualquier otro tipo de operación y lo haría exactamente igual que los plantearía con Excel. Es decir, pues utilizando la autosuma, ¿de acuerdo? De la misma forma, ya veis, puedo arrastrar las operaciones, ¿de acuerdo?
Y por supuesto puedo darle también formato, ¿eh? En este caso tampoco voy a perder mucho tiempo con esto, pero bueno, pues ya veis que es muy sencillito, pues darle un formato, en este caso pues muy básico, pero bueno, lo suficiente para que tengáis un pequeño ejemplo, ¿eh? Bueno, pues si yo quiero ejecutar este informe tal cual, ya sin más, simplemente lo único que tengo que hacer es pulsar sobre la barra JET, pulsar sobre report y ya tengo el informe, ¿eh? Como veis, pues me he ejecutado el informe y me ha sacado pues todos los campos con el total correspondiente. Y por supuesto tenemos también la navegación, ¿eh? Exactamente igual que en el caso anterior. Por ejemplo, si yo quiero ver el detalle de este saldo de eje de distribución, pues me pulso sobre él y aquí me aparece, pues en este caso, como veis, la pantalla donde tengo el saldo, ¿de acuerdo? Aquí tengo el saldo del cliente y a partir de aquí yo puedo ver pues las facturas que están incorporadas en este saldo. Me está enseñando solo lo pendiente, pero si yo quiero verlo todo, todo lo que he tenido en cuenta, pues es con este botón, ¿no? Pendiente y no pendiente. ¿De acuerdo? Como veis, pues es una forma muy sencilla de hacer los informes. Por supuesto, puedo volver en cualquier momento a diseño, pues para añadir otras cosas, añadir formatos, por ejemplo, ¿vale? Ponerles formatos de moneda, añadir formatos condicionales, etcétera, etcétera, y volver a ejecutar el informe tantas veces como yo quiera, ¿eh? En este caso, como veis, es un informe muy sencillito, ¿eh? Pero sirve perfectamente como ejemplo de cómo funciona JET, ¿no? Vamos a ver un informe un poquito más sofisticado. Vamos a hacer un informe utilizando un asistente también, aunque probablemente conforme vayáis utilizando este producto cada vez emplearéis menos los asistentes y los informes por vuestra cuenta, ¿no? Sin utilizar los asistentes. Pero bueno, vamos a utilizar uno para que veáis también cómo nos puede ayudar al principio, sobre todo, para hacer los informes de una forma más ágil. Por ejemplo, en este caso voy a hacer un pequeño informe pues de una liquidación de comisiones. Vamos a poner con los vendedores y lo que han vendido, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a utilizar un asistente de informes muy sencillito. Y como veis, pues me dice qué conexión voy a utilizar por defecto, en este caso con Navision 2013. Voy a abrir una tabla, pues por ejemplo la tabla de vendedores en este caso. Pues simplemente lo único que tengo que hacer es ponerme sobre desplegar el nombre de las tablas. Bueno, si quiero puedo emplear solo las tablas favoritas o puedo emplear todas, ¿de acuerdo? Eso ya como nosotros queramos. En este caso voy a emplear todas y vamos a elegir, por ejemplo, la tabla de vendedor-comprador, ¿vale? Con el botón siguiente pasamos al siguiente paso donde le indicamos qué campos quiero sacar yo para este informe de esta tabla. Por ejemplo, pues vamos a sacar el código. Simplemente vamos a ir seleccionando los campos. El nombre del vendedor, vamos a elegir también, por ejemplo, el cargo y vamos a elegir, por ejemplo, el porcentaje de comisión, ¿de acuerdo? Siguiente. Si quisiéramos agrupar, podemos agrupar por tantas agrupaciones como quisiéramos, pues para después sacar subtotales sobre estas agrupaciones, etcétera, etcétera. Después también podemos elegir la ordenación que nosotros queramos. Pues, por ejemplo, en este caso voy a elegir que vamos a ordenar por el código. También podemos elegir campos en los que quisiéramos crear totales. En este caso no tiene mucho sentido porque vamos a elegir un total de ventas que viene de otra tabla, pero podríamos también pues totalizar cualquier campo decimal o cualquier campo numérico. Y por último también podemos incluir filtros, ¿no? Por ejemplo, pues filtro por código de vendedor o por cualquier otra cosa. Vamos a añadir también un pequeño formato para que nos facilite un poquito el tema y ya tenemos el informe que ya podemos ejecutar con JET exactamente igual que hemos hecho en el caso anterior. Como veis, ya me pide el filtro, ¿de acuerdo?, en el que están los códigos de vendedor. También, por supuesto, podríamos sacar aquí el nombre sin ningún problema, pero bueno, en este caso lo vamos a dejar así para que lo ejecute para todos, ¿vale? Ponemos el asterisco y ejecutamos el informe. Y como veis, pues ya tengo aquí los datos que yo he querido obtener del informe. Y también, de la misma manera, pues podemos ir a navegar, pues por ejemplo, sobre cualquier dato del informe. Por ejemplo, en este caso, pues para ver la ficha de vendadías,
pues simplemente podríamos ir a editar la ficha o ver, pues por ejemplo, directamente desde aquí sus estadísticas de ventas o ver las campañas o ver los segmentos o ver los contactos que tiene asignada esta vendedora, etcétera, etcétera. Es decir, toda la información, como veis, de la que dispone Navision. Bueno, vamos a continuar en la edición y vamos a añadir aquí las ventas para calcular la comisión. Las ventas vienen de otra tabla. Bueno, pues podemos utilizar un asistente de funciones, ¿de acuerdo? En el que yo puedo hacer, por ejemplo, con esta función NL, pues un montón de opciones. Como veis, tenemos aquí un montón de parámetros. Pues sumar, abrir filas para ver los detalles de cada uno de los movimientos, si quisiéramos ver el detalle en este informe. O, bueno, como veis, hay un montón de opciones disponibles para esta misma función. En este caso, yo en vez de ver el detalle, quiero que me sume y ya navegaré pues cuando yo quiera a través de ese sumatorio. Entonces le digo que quiero sumar, voy a elegir la tabla donde están los movimientos del cliente, ¿no? Que es donde están las ventas, y que se llama mod cliente, ¿de acuerdo? Entonces simplemente, como veis, conforme yo voy escribiendo el nombre, pues ya me aparecen las tablas, ¿de acuerdo? Que puedo utilizar. A partir de aquí, al desplegar, tenemos todos los campos de esas tablas. Por ejemplo, en este caso voy a elegir las ventas en divisa local, ¿de acuerdo? Y luego pues vamos a meter también un filtro. Vamos a decirle que filtre por código de vendedor, lógicamente, porque si no me saldrían las ventas de todos, ¿no? Entonces, elijo aquí el campo sobre el cual quiero filtrar. Perdón. Código de vendedor. Y aquí, en este campito, elijo el filtro. Como veis, para elegir el filtro simplemente puedo también pinchar en la Excel correspondiente y él me trae la referencia a esa celda. Esto es Excel, ¿vale? Con lo cual, pues podemos utilizar cualquier nomenclatura que utilicemos en Excel. Muy bien, pues ya tengo ahí, digamos, las ventas filtradas. Lo único que tenemos que hacer ya es, si queremos, pues le podemos dar un pequeño formato, ¿vale? Vamos a inicio y le vamos a dar un pequeño formato de moneda, por ejemplo. Vamos a ponerle también una cabecera, ventas en divisa local, por ejemplo, y vamos a utilizar esta palabra reservada de aquí arriba para que ajuste el tamaño de la celda. Bien. Aparte de las ventas, bueno, por supuesto esta celda yo la podría copiar para sacar otros datos de la misma tabla. Por ejemplo, si quisiera sacar el beneficio bruto, pues no tendría que hacer la fórmula de nuevo, sino, como veis, simplemente la copio y lo único que tengo que hacer es con el asistente de funciones decirle qué campo quiero sacar. Decirle que en vez de sacar el ventas en divisa local, pues voy a sacar el beneficio bruto, por ejemplo. Le pongo también el correspondiente título y también puedo encajarlo, ¿de acuerdo? Bueno, como veis es bastante sencillo, ¿no? de operar, es bastante muy operativo. Podemos sacar también un porcentaje sobre el beneficio bruto, si quisiéramos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues vamos a calcularlo directamente como lo haríamos con cualquier otra Excel, ¿no? Aunque no estuviéramos utilizando JReport. Por ejemplo, igual al beneficio bruto. Disculpadme un segundito, perdón. Igual, que se me había quedado colgado esto, igual al beneficio bruto por 100 partido de las ventas, por ejemplo, ¿vale? Y ahí tenemos el beneficio que, bueno, podemos lógicamente también ponerle una máscara para que se vea mejor, para que no se vean tantos decimales, por ejemplo así. Vale, porcentaje de beneficio bruto. Y vamos a meter también el importe de la comisión, que será igual a esto por el porcentaje de comisión partido por 100. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso
Vamos a ponerle importe comisión. Y vamos a utilizar también encajar para estos casos. Bueno, pues como veis podemos ir completando el informe de esta manera. Por supuesto, también podemos hacer los totales como en el caso anterior. Simplemente vamos a utilizar la autosuma, exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Como veis, es una forma de trabajar pues que yo creo que todos más o menos conocéis, y conforme vais viendo lo que voy haciendo, me imagino que vais entendiendo perfectamente lo que el desarrollo del informe, ¿no? Bueno, en este caso hemos tirado de 2 tablas diferentes, o sea, es un informe un poquito más sofisticado. Vamos a ejecutar para ir viendo cómo va saliendo. Veis que como ya tenemos pues los datos de las comisiones, de los importes de comisión, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y como en el caso anterior, si yo, por ejemplo, quisiera ver pues sobre, por ejemplo, Miguel Severino, que tiene estas ventas, 87.000 euros, pues directamente desde aquí pues puedo ver el detalle de todos los movimientos, de todas las facturas, pagos, abonos y demás que están incluidos en estos 87.000 euros que me ha dado de sumatorio. Como veis, es muy rápido de ejecutar y siempre vamos a tener ligada la información de origen. A partir de aquí, por supuesto, pues podemos hacer pues un montón de cuestiones adicionales pues para embellecer el informe, para incluir, pues por ejemplo, vamos a incluir unos formatos condicionales. Vamos a coger, por ejemplo, un control semafórico de este tipo. Ya sabéis que bueno, este tipo de controles me permiten también establecer las reglas de lo que queremos, ¿no? El porcentaje que queremos utilizar para cada uno de los colores o lo que sea. Todo esto es totalmente configurable y es Excel. Pero bueno, vamos a sacar, por ejemplo, aquí un promedio del beneficio. Como veis, estoy empleando fórmulas de Excel, fórmulas de JReport, todo en el mismo conjunto. Bueno, todas estas cuestiones las tendría que hacer mejor desde diseño. Desde diseño mucho mejor, porque si no, igual a promedio, para que lo tenga en cuenta a la hora de ejecutar el informe, porque si no simplemente lo estoy haciendo en la copia que ejecutada, pero no en el informe en sí, ¿vale? Si ahora yo lo ejecuto, pues como veis ahora sí que me está funcionando. Y a partir de aquí, bueno, pues podemos incluir gráficos, como todos sabéis incluir gráficos, y supongo que eso pues todo el mundo lo sabe hacer. Yo voy a utilizar alguna otra cosita nueva de esta versión, que igual no conocéis tanto. Por ejemplo, vamos a incluir en JReport, podemos incluir todas las herramientas que tiene Excel, y por lo tanto también podemos incluir, por ejemplo, pues este tipo de aplicaciones adicionales que se descargan automáticamente de la web y que son gratuitas en su mayor parte. Pues, por ejemplo, en este caso, pues este calibre, ¿no? Este tacómetro o mapa o cualquiera de estas. Por ejemplo, pues vamos a coger un tacómetro que me represente de forma gráfica el porcentaje de beneficio total, el beneficio medio total que tengo en esta celda. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es elegir la celda, aceptar, ¿de acuerdo? Bueno, pues le daría el formato también para redondear esto, si quiero, para que no me salga esa cifra tan fea. Redondear a 2 décimas, a 2 dígitos decimales, ¿vale? Así queda un poquito mejor. Y bueno, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es volver a JET y ejecutar el report. Realmente, o sea, lo único que pretendo con esto es que veáis que realmente todas las herramientas de Excel están disponibles para hacer un informe de JReport, sea cual sea el informe, con lo cual puedo utilizar todo lo que Excel me ofrece para enriquecer mi informe. Por supuesto, los gráficos que conocéis también. Si queremos incluir un gráfico aquí, pues sin ningún problema. Pero como eso ya lo conocéis, pues he preferido hacer este otro tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a ver JET Enterprise, que sería la otra edición de producto, que es más avanzada, que nos permite también pues hacer una serie de informes pues más avanzados. Voy a cerrar este.
Y volvemos un momentito a la PPT. Para ver Jet Enterprise. Bien, como os comentaba, Jet Enterprise, la diferencia fundamental es que tenemos un almacén de datos ya organizados y preparados para hacer nuestros informes. Digamos que de todo el conjunto de tablas que cualquier ERP aporta, en la que están todos los datos a un nivel de detalle muy alto, es un modelo, digamos, relacional de datos. Como, por ejemplo, pues fijaros, en Navision tenemos nada menos que 987 tablas, más todas las que tengáis personalizadas de vuestras soluciones específicas, ¿no? Pues de ese conjunto de tablas, en el Data Warehouse, lo que hacemos es dejar solo las relevantes para nuestro análisis, con los campos relevantes para nuestros análisis, pero además organizadas ya por temas y además depurando la información, es decir, aquellos registros que no necesitamos o que estén en blanco o que cualquier cosa de estas, pues los podemos excluir con una serie de reglas de negocio de nuestro Data Warehouse. Y a partir de ahí las vamos a organizar por dimensiones según el foco de nuestro análisis. Es decir, vamos a utilizar los ejes de análisis que nosotros creamos para cada caso. Con lo cual la información de partida que vamos a utilizar para nuestros informes va a estar ya mucho más organizada y por lo tanto el informe va a ser mucho más potente que en el caso anterior, que partimos de un modelo relacional. Este sería un modelo dimensional. Mucho más específico para todo lo que es el tema del BI. ¿De acuerdo? Bueno, esto simplemente es un pequeño ejemplo de que, bueno, pues ese cubo de datos realmente tiene pues todas las respuestas y lo único que nosotros tenemos que plantear son las preguntas, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, si decimos, oye, ¿en qué año hemos conseguido el mayor número de ventas? Bueno, pues el cubo nos puede responder con el año correspondiente. ¿Y en qué línea de servicios o de productos o de accesorios? Pues para productos. ¿Y qué vendedor o qué cliente o qué, ¿vale? Pues en este caso Juan, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, que el cubo tiene todas las respuestas, nosotros lo único que tenemos que hacer es consultar, filtrar por aquella información que nosotros necesitemos. Bien, la diferencia fundamental también es que en el modelo de JReports, como veis antes con Essentials, teníamos simplemente los orígenes de datos, Navision o cualquier otro, o cualquiera de los que queramos nosotros. Podríamos explotarlo directamente a nivel relacional, pero aquí tenemos un almacén de datos y una serie de cubos, ¿de acuerdo? Y el informe final puede ser una combinación de ambos, podría ser que estemos utilizando la base de datos directamente, pero además también datos del cubo o datos incluso de nuestro Data Warehouse, de nuestro almacén de datos. Hay una cuestión muy importante y es que en cualquier herramienta BI pues hay una parte técnica que se realiza pues normalmente por programación, con scripts, con sentencias SQL, etcétera, etcétera. Aquí hay una herramienta muy importante que se llama Jet Data Manager que nos permite hacer esto de una forma muy sencilla y conseguir que en muy poco tiempo pues tengamos un almacén de datos y unos cubos pues ya preparados para nuestro análisis. Es una herramienta además pues tipo drag and drop, es decir, seleccionar algo y arrastrarlo, ¿de acuerdo? Y nos permite ejecutar toda la parte técnica, digamos, es decir, todo lo que es la extracción de los datos, lo que sería la limpieza de esos datos, la preparación de esos datos, crear ese almacenamiento con las reglas de negocio, de agregación, etcétera, etcétera, y generar los cubos. Todo eso nos lo va a permitir hacer el Jet Data Manager, como os digo. Dentro de lo que es el proyecto de Jet Enterprise se incluye, por supuesto, esta herramienta que os comento, Jet Data Manager, un almacén de datos ya optimizado para Navision, que incluye 6 cubos para las áreas funcionales más específicas, ¿no? Como por ejemplo finanzas, compras, ventas, inventario, cobros y pagos. Estos 6 cubos ya están preparados, lógicamente, con datos con campos estándares y tablas estándares, pero ya nos permiten poder ejecutar informes de vuestras bases de datos sin más intervención. A partir de aquí, lógicamente, pues si tenemos que incluir dimensiones o medidas nuevas en estos cubos
tengan que ver con vuestras personalizaciones o cubos nuevos, pues para otras áreas que estéis utilizando, pues, de proyectos o de fabricación o de gestión de servicios o de lo que sea, bueno, pues podemos ir añadiendo cubos, por supuesto, sin ningún problema, ¿eh? Pero contamos ya con una información de entrada que nos va a permitir optimizar y poner esto en marcha muy rápidamente. Y por supuesto, pues paneles, cuadros de mandos que ya están realizados y que podemos utilizar como ejemplos. La explotación también se puede hacer no solo en local, sino a través de una intranet o de una extranet corporativa. Es decir, que yo esos informes los puedo colgar también para que sean ejecutados directamente pues, por las personas que tengan acceso a nuestras intranets o a nuestras extranets, utilizando, lógicamente, SharePoint. Bien, y vamos a ver también pues un poquito estos ejemplos, ¿no? Para ello, lo primero que os quiero mostrar muy rápidamente es el Tag Manager. Como veis, esta sería la herramienta técnica en la cual nosotros, en este caso, generamos estos orígenes de datos, ¿eh? Aquí, en este caso, solo tengo un origen de datos que es Navision y, como veis, estas son todas las tablas, todas las entidades que que nosotros hemos metido para hacer este ejemplo. Aquí tenemos todo lo que es el origen de datos, luego aquí tenemos, como veis, el Data Warehouse, ¿de acuerdo? Con todas las reglas de negocio ya implementadas dentro de estas tablas, y aquí tenemos los cubos que nosotros finalmente vamos a explotar. Finanzas, inventario, como os comentaba, pagos, cobros y ventas, ¿de acuerdo? Es decir, todos los 6 cubos que os he comentado antes. Cada uno de ellos pues tiene lógicamente pues sus medidas, sus dimensiones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero todo esto ya nos viene hecho, esa es la ventaja, que ya nos viene hecho para el estándar y lo único que tenemos que hacer es pues añadir o quitar cosas que nosotros tengamos pues de forma personal, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que en la tabla de clientes, en estos datos, pues quisiera añadir alguna otra información. Pues al pulsar aquí, ya veis que aquí tengo el origen y puedo elegir cualquier otro campo de los que tenga en mi tabla. Por ejemplo, imaginaros que quiero poner el límite de crédito. Pues simplemente pulsándolo ya tendría el límite de crédito y ahora ya lo podría utilizar en el Data Warehouse para implementar la regla que yo quisiera, la depuración que yo quisiera, tal, y después pasarlo al cubo pues como un valor o como una dimensión o como lo que correspondiera, ¿vale? Bueno, en este caso lo voy a quitar, simplemente era para que veáis un poquito la sencillez de poder modificar los orígenes de datos o añadir orígenes de datos sin ningún problema. No deja de ser una herramienta técnica, pero facilita muchísimo la funcionalidad, o sea, la operativa de crear técnicamente todos estos orígenes de datos. Por supuesto, esto es, como digo, solo se va a hacer pues cuando nosotros vayamos a modificar el origen de datos. No es algo relativo a la explotación de la información. La explotación se sigue haciendo pues como os he mostrado antes con Excel, es decir, que yo desde Excel pues podría acceder también a través de las herramientas de conexiones, bien a través de los datos de las fuentes de orígenes de datos o bien a través del propio JET, pues podría obtener la información que yo quisiera. Por ejemplo, en este caso voy a elegir como origen los cubos y vamos a hacernos una tabla dinámica de ejemplo, ¿de acuerdo? Simplemente, como veis, tenemos varias opciones. Yo voy a elegir una tabla dinámica. Veis que salen aquí los cubos, ¿de acuerdo? Yo voy a elegir, por ejemplo, el cubo de ventas y aquí tengo todas las medidas y todos los valores que yo quiero, que yo puedo utilizar para este informe. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a sacar pues el importe de las ventas, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver pues por cualquier dimensión que nosotros queramos meter. Por ejemplo, por empresa. ¿Vale? Pues aquí tenemos las 3 empresas que tenemos en nuestra base de datos y el importe de las ventas. Podemos incluir, por ejemplo, dimensiones, código de dimensión 1, que en este caso es pues, corporación, eventos, deportes, o por ejemplo código de dimensión 2, que digamos que está preparado para empresas grandes, medias o medianas, o sea, clientes en este caso grandes, pequeños o medianos, etcétera, etcétera. O sea, como veis, conforme yo voy añadiendo o quitando información, pues me aparece allí, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir la fecha, que es importante. Veis que la fecha, además, está desglosada en este caso en años, trimestres, meses o días, ¿no? De forma que yo puedo explotar esta información como yo quiera. Por ejemplo, imaginaros de 2010, primer trimestre, segundo, tercero, cuarto, el tercer trimestre, pues julio, agosto y septiembre. O, por ejemplo, el mes de julio, pues todos
días donde se han producido ventas. Aquí solo me sale donde hay alguna información, ¿de acuerdo? Como veis, lo puedo ver a cualquier nivel de detalle sin ningún problema. Lo único que estamos haciendo es explotar el cubo, en definitiva, ¿vale? Vamos a añadir alguna dimensión más, por ejemplo, vendedores, ¿vale? Ya tenemos pues vendedores por años y por empresas. Por supuesto, a partir de aquí pues podemos añadir también otro tipo de información. Si quisiéramos añadir, por ejemplo, vamos a coger por ejemplo, vamos a insertar un gráfico, por ejemplo, de los recomendados. Pues vamos a coger este mismo gráfico, o cualquiera de ellos. Vamos a coger este, que es un poquito más llamativo. Aceptamos aquí. Como veis, simplemente lo mismo que haríamos con cualquier hoja. Vamos a ponerlos, por ejemplo, en este lado. Lo ponemos arriba. Ahora, que no me dejaba. Bueno, podemos incluso pues hacer esto más grande para incluir algunos segmentos. Vamos a poner, por ejemplo, algunos segmentos que nos permitan filtrar de una forma más ágil. Vamos a añadir un par de líneas por arriba para poner los títulos. Bueno, como veis, pues sería ir montando el análisis como nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a añadir unos segmentos. Entonces vamos a insertar, vamos a coger segmentos de datos y vamos a elegir, por ejemplo, bueno, si nos ponemos sobre la tabla ya no tengo que elegir el origen porque ya él lo detecta, ¿no? Es más rápido. Nos ponemos, por ejemplo, en este caso, pues elegiríamos lógicamente los que hemos utilizado como filtro, ¿no? La empresa. Las dimensiones no las hemos utilizado finalmente, con lo cual pues no las voy a sacar. Podemos utilizar la fecha, pero en este caso solo voy a utilizar de la fecha el año, ¿vale? Para que me filtre por años. Y también los vendedores que hemos elegido antes. Vale, con lo cual, pues veis, aquí tenemos estos segmentos que podemos poner por aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a poner aquí el de empresas. Vamos a poner aquí el de vendedores. Bueno, ya veis que esto es simplemente pues dejarlo un poco presentable, ¿no? Podemos utilizar pues todos los elementos, todas las cositas que conocemos. Vamos a ponerlo un poquito mejor. Tampoco quiero perder demasiado tiempo en esto. Por ejemplo, en este caso pues podríamos utilizar varias columnas para este. Por ejemplo, vamos a ponerlo así en 3 columnas, que siempre se verá mejor, ¿vale? Bueno, ya veis que todo esto, por supuesto, podemos dar colores, en fin, cualquier otra cosa que queramos hacer. Vamos a dejarlo así, ponemos los títulos y demás, y este sería un poquito el resultado final, ¿no? Si vamos a hacerlo funcionar, por ejemplo, si yo quiero ver solo la empresa de Norteamérica en el año 2010, ¿vale? Pues simplemente lo único que hacemos es ir filtrando. Como veis, es tan sencillo como ir filtrando, y él me está mostrando en cada caso pues los datos que yo voy seleccionando en el correspondiente informe. Es tan sencillo como eso. Por supuesto, todo esto lo puedo combinar con cualquier otra herramienta que tenga Excel. De la misma forma que hemos visto antes. Vamos a pasar, por ejemplo, a algún informe que ya esté hecho para que veáis también pues algunas otras cosas que podemos hacer. Vamos a sacar, por ejemplo, de este visor, que así os enseño también otra herramienta que es bastante curiosa. Este es un visor que simplemente, una vez que tenemos los informes hechos, en vez de llamarlos directamente, pues los podemos incluir aquí y nos permite pues buscar informes
y de cada uno de ellos pues ver también, pues tener pues un pequeño resumen de lo que hacen, de qué orígenes de datos están tirando, para qué sirve el informe, etcétera, etcétera. Es una forma pues de localizar los informes un poco más dinámica, sin más, pero el informe lo podemos llamar también directamente. En este caso le doy vamos a elegir este informe, que como veis está hecho pues un poquito igual que hemos hecho este otro, ¿no? Lo que pasa es que pues más elaborado, con más gráficos y demás, pero igual que el que yo he comenzado a hacer aquí, ¿no? Y que, como veis, pues lo que os comentaba antes, yo puedo seleccionar los datos que yo quiera, puedo filtrar por el año que yo quiera, ¿de acuerdo? Añadir varios años, ver, por ejemplo, pues para vendedores, para determinados vendedores, por ejemplo, para estos cuatro vendedores, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo combinarme aquí la información que yo quiera analizar, pues para que se actualice todo el cuadro de mando, sin problemas. Bueno, pues lo mismo podemos hacer con este otro informe. Como veis, en este caso, tenemos aquí los tipos de producto, tenemos los grupos de productos, tenemos más información, pero no deja de ser algo similar a lo que hemos hecho como ejemplo. Veis que también para cada una de estas tablas tenemos la posibilidad de incluir otras hojas con detalles, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para este gráfico, pues podemos entrar a ver una hoja con detalles que me va a informar exactamente de todo lo que lleva este gráfico, ¿de acuerdo? Y aquí en esta hoja yo podría incluir también cuestiones nuevas. Por ejemplo, imaginaros que quiero incluir la cantidad. Pues simplemente lo único que tengo que hacer es seleccionarla, ¿vale? Como veis, me la ha incluido en la hoja, en la tabla dinámica, y me la ha incluido también en el gráfico dinámico. Con lo cual, cuando yo vuelva al gráfico normal, ¿de acuerdo? Cuando yo vuelva al cuadro de mando, pues lo tengo ya incluido y es un elemento más que lógicamente pues se va a ir actualizando conforme yo marque filtros, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis, esto es un poquito lo que quería mostraros de estas herramientas. Por supuesto, pues podemos verlo mucho más en detalle con vosotros, podemos ejecutarlo sobre vuestro origen de datos para que veáis también cómo funciona, o sobre la misma versión, sobre una base de datos de prueba de la misma versión que vosotros estéis utilizando, para que veáis que bueno, pues todo esto que hemos hecho con la última versión puede funcionar perfectamente con la versión que estéis utilizando. Lógicamente, pues con Navision 2013 y con Excel 2013 pues tenemos mucha más potencialidad pues para realizar informes, porque estas herramientas incluyen muchos elementos gráficos que en versiones anteriores pues no existen, pero realmente la herramienta nos va a funcionar de la misma forma. Y nada, voy a pasar el control a mi compañera Clara, para que ya pues cierre esta sesión, y por supuesto pues luego os haremos llegar una información también resumida de lo que hemos visto y de lo que se ha visto en esta sesión. Voy a pasar un momentito el control y ya pues aprovecho para despedirme de vosotros hasta otra ocasión que nos quede.